Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a calcular restas. El objetivo de nuestra clase es calcular restas de números múltiplos de 10. Para comenzar vamos a necesitar tu libro de suma primero, tu cuaderno de matemáticas, ¿cierto? Tu estuche y además tu cuadernillo de actividades. Comencemos. Antes de comenzar, quiero que abras tu libro en la página 17 para que empecemos a trabajar juntos. Vamos a leer la situación que se nos presenta acá. Dice, había 50 niños en el bus. Se bajaron 40 niños frente al área de esquí. ¿Cuántos niños quedan en el bus? Lo primero que me pide es escribir una expresión. Recuerda que para buscar la expresión o saber la expresión que tienes que escribir, tienes que irte a los datos del problema. En este caso tenemos el primer dato que me dice 50 niños y el segundo dato me dice que son 40. ¿Ya? Los números del problema son mis datos. Ahora me dice, me debo fijar muy bien en la pregunta para saber si tengo que hacer una adición o una sustracción. ¿Ya? La pregunta dice, ¿cuántos niños quedan en el bus? ¿Ya? Aquí me está pidiendo que haga una suma o una resta. Para eso tengo que buscar las palabras claves de mi problema. En este caso yo empiezo a buscar y a leer el problema. Dice, había 50 niños en el bus, se bajaron 40 niños. Ahí tengo una gran pista, porque la palabra bajaron quiere decir que se fueron, que no están, ¿cierto? Y ahí me está diciendo que tengo que hacer una resta. Entonces, ¿cuál sería la expresión? Sería 50 niños menos, ¿cierto? 40, que son los que se bajaron. Luego me dice en la B, pensemos cómo encontrar el resultado. Ya tenemos la expresión, ¿cierto? Nos faltó el es igual. Y ahora tenemos que ver cómo lo vamos a resolver. Si se fijan los datos, tenemos solo decenas, ¿cierto? Tenemos 50 decenas y tenemos 40 decenas. Las dibujamos en nuestra tabla para que nos quede más rápido. Y aquí el gatito nos dice que puedes encontrar la respuesta contando los grupos de 10, como lo hiciste en la suma. Aquí tenemos los grupos de 10, que son 10, 20, 30, 40, 50. En una resta represento la cifra más grande, que en este caso es 50, ¿cierto? Y me dice que se bajaron 40. Entonces encierro en un círculo 40 que equivalen a 4 cubos, ¿cierto? Grande. Y me dice que ellos se bajaron, se fueron. ¿Y cuánto me queda? 1. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? 10. ¿Verdad? Muy bien. Como ya sabemos cómo realizar estos ejercicios, vamos a practicar estos ejercicios que están aquí abajito en tu libro. ¿Ya? La idea es que los hagas mentalmente. Recuerda cómo lo hacíamos mentalmente. En el caso de la resta es al revés. ¿Ya? Pongo el número menor en mi cabeza y cuento para llegar al mayor. Entonces sería 20 en mi cabeza. Sigo contando hasta llegar a 40. 20, 30, 40. Puedo contar con mis dedos o con rayitas. 20, 30, 40. ¿Cuánto me demoré en llegar? Si voy de 10 en 10 serían 20, ¿cierto? Y lo escribo abajito. Así lo hago con los otros ejercicios. Continuemos trabajando con otro ejercicio. Dice, leámoslo. Hay 38 lápices de colores, de los cuales 5 son rojos y el resto es verde. ¿Cuántos lápices verdes hay? Escribe una expresión. Veamos, ya sabemos que nuestra expresión tiene que ver con los datos del problema, que son los números que me arroja, ¿cierto? En este caso tengo 38 lápices y 5 son rojos, me dice. Y la pregunta es, ¿cuántos lápices verdes hay? ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál sería la expresión? La expresión sería, según mis datos, 38
suma o resta, más o menos, a ver qué dato puedo ver en el problema que me diga si tengo que restar o tengo que sumar. Veámoslo de nuevo. Hay 38 lápices de colores, ¿ya? Ese es mi total de lápices, de los cuales 5 son rojos. Y me dice que de estos 5 son rojos y el resto es verde, pero no me dice cuántos son verdes. Entonces, por eso me pregunta después cuántos lápices verdes hay. Aquí no entrega como una palabra clave para saber si es una resta o una suma, ¿ya? Pero cuando me está diciendo que de los 38 lápices que tengo, solo 5 son rojos, ¿cierto? Es como que si estos 5 los estuviera sacando. Y de hecho los tengo que sacar estos 5 para saber cuántos son verdes. Entonces nuestra expresión matemática sería menos 38 menos 5, ¿cierto? Presentemos cómo encontrar el resultado. Veamos cómo encontramos el resultado. Tenemos aquí las 30 decenas, 1, 2, 3, ¿cierto? 10, 20, 30, más las 8 unidades que equivalen al número total. Recuerda que la resta, el número total es el que me interesa. Y aquí tengo los 8, ¿cierto? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me dice que hay que sacarle 5, porque esos son los rojos y yo quiero saber solo los verdes, ¿cierto? ¿Y qué hago? Lo saco de aquí como lo tiene marcado el libro y lo tapo para saber que estos son los rojos que no me sirven. ¿Y qué hago para saber mi resultado final? Cuento lo que me quedó, ¿cierto? Y ahora contamos 10, 20, 30, 31, 32 y 33. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? 33. Me quedó muy bien el 3, pero ahí sí. Como ya sabemos esta explicación de este problema, la idea es que tú, los ejercicios que vienen acá, los hagas tú solito. Ya aquí vienen con unidades, no viene solo la decena solita. Entonces vamos a realizarlo descontando las unidades y las decenas. Veamos cómo. Podemos, el 4 queda igual que la decena, ¿cierto? 40, y dice 48 menos 3. Entonces restamos solo las unidades. A 8 le quitamos 3 o decimos 3 para llegar a 8. ¿Y cuánto es 3 para llegar a 8? Me pongo el 3 en mi cabecita y llego al 8 y veo cuánto me voy a demorar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto me demoré? 1, 2, 3, 4 y 5. 5, ¿cierto? Me demoré 5 en llegar al 8. Y el 4, como no hay otra decena, lo dejo tal cual. ¿Se fijan? Veamos este otro ejemplo. Recuerden, aquí restamos solo las unidades y la decena la mantenemos porque no tenemos con quién restarla. Y decimos, el 5 me lo coloco en mi cabecita y ¿cuánto me demoro para llegar al 7? Y digo, 5 mi cabeza, 6, 7. ¿Cuánto me demoré? 1, 2. Entonces aquí sería 2 y el 6 lo mantengo porque no tengo con quién restarlo. ¿Te fijas? Tú continúas haciendo los otros dos. Veamos un último ejemplo de un problema. Dice, habían 24 pasteles y Manuel se comió 4. ¿Cuántos quedan? Lo bueno de este problema es que me muestran los dibujos. Aquí tengo, ¿cierto? De forma pictórica. Aquí tengo los 24 pasteles. Tengo en grupo de 10 pasteles, más 10 pasteles y más los 4. ¿Te fijas? Y la pregunta es ¿cuántos quedan? Y también me dice escribe una expresión. Recordemos que las expresiones son los datos que me entrega el problema. Y para saber si tengo que hacer una suma, una resta, una adición o una sustracción, tengo que fijarme si hay alguna palabra clave. Volvamos a leerlo. Dice, había 24 pasteles y Manuel se comió 4. Y la pregunta me dice, ¿cuántos quedan? ¿Qué palabra clave puedo encontrar aquí? Habían 24 pasteles y se comió, ¿cierto?
Esta palabra clave me dice que se comió, que se fueron, que desaparecieron 4 pasteles. Pero en este caso, ¿por qué? Porque se los comió. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la expresión? ¿Qué? ¿Una suma o una resta? Yo ya sé que ustedes saben. 24 entonces menos 4, que son los pasteles que se comió. ¿Y cuál va a ser mi respuesta si me entrega el dibujo acá para poder hacerlo yo súper rápido? Tengo el 10, 20 y los 4. Y me dice que se comió 4. De estos 24, que es el total, recuerda que en una resta siempre tengo que graficar el total de lo que me están pidiendo. Y se comió 4. 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos me quedaron? 10, 20 pasteles. ¿Cierto? ¡Qué fácil! Y colocamos nuestra respuesta aquí. 20. Ya, esta es otra forma de hacerlo. Y como ya lo sabemos, ahora ustedes van a hacer estos ejercicios en tu libro. Escribir la respuesta solitos. ¿Ya? Ya, como yo sé que entendieron súper bien y les quedó muy claro la explicación de cómo realizar los problemas, ahora van a ir a su cuadernillo de actividades y van a trabajar solitos esta parte. ¿Ya? Yo les voy a leer un poquito las preguntas. En la primera parte tenemos que resolver problemas. Recuerda que en esta parte nos pide que escribamos la expresión que se forma, que ya sabemos lo que es y a qué se refiere. Aquí te está dando un ejemplo de cómo puedes hacerlo, dibujando. ¿Cierto? En la parte 2 tienes que restar estos números y escribir su resultado. En el punto 3 nos muestra otro problema y también acá tenemos que escribir la expresión que se forma. En la parte B, ojalá puedas utilizarla para ir descontando lo que se quita. ¿Ya? Escribe la expresión que te pide y ahí te pide su resultado. Y en el último caso, haz una resta. Recuerda que la puedes hacer mentalmente como te enseñé. ¿Ya? Ya, mis queridos alumnos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Un besito, que estén muy bien y nos vemos en otro video. ¡Adiós!